por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 14 al 28. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús lanzando un demonio, el cual era mudo. Y así que hubo lanzado al demonio, habló al mudo, y se maravillaron las turbas. Mas algunos dijeron: por arte de Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Y otros, para tentarle, le pedían algún prodigio del cielo. Jesús, que veía sus pensamientos, dijo: todo reino dividido en bandos quedará destruido, y caerá casa sobre casa. Si Satanás está también dividido contra sí mismo, ¿cómo subsistirá su reino? Pues decís que lanzo los demonios por virtud de Belcebú. Y si yo lanzo los demonios por virtud de Belcebú, vuestros hijos por virtud de quién los lanzan. Por tanto ellos mismos serán vuestros jueces. Mas si con el dedo de Dios lanzo los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado ya a vosotros. Cuando un valiente armado guarda la puerta de su casa, está seguro todo cuanto posee. Mas si asaltándole otro más fuerte que él le venciere, le quitará todas sus armas en que confiaba y repartirá sus despojos. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares áridos buscando reposo, y no hallándolo se dice: volveré a mi casa de donde salí. Y tornando a ella la encuentra barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando en ella moran allí. Y así el estado de este hombre viene a ser peor que el primero. Así hablaba cuando una mujer de en medio del pueblo levantó la voz y exclamó: dichoso el vientre que te llevó, y los pechos que te amamantaron. Y él dijo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la practican. Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Pueden sentarse. Tercer domingo de Cuaresma. La tónica de este domingo es la expulsión de un demonio. La misa de este domingo nos muestra a Jesús en lucha con Satanás, a quien derrota y expulsa del cuerpo de un poseso. Ya en el comienzo de su ministerio se había medido con el demonio. En el momento de su pasión entablará el debate supremo que coronará su victoria. He aquí que llega el príncipe de este mundo, mas no tiene parte en mí, dijo Jesús. Él mismo resume toda su obra como una victoria definitiva sobre Satanás. Ahora va a ser arrojado fuera el príncipe de este mundo. En cuanto a mí, cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraerá hacia mí a todos los hombres. Así pues, toda la misión de Jesús se presenta a nosotros como un combate y un triunfo sobre Satanás. En este tiempo de Cuaresma, la Iglesia no podía dejar de subrayarlo. El primer domingo nos presentó el Evangelio de la tentación. Hoy Satanás, arrojado del cuerpo de un poseso, ve desvanecerle el dominio usurpado. Caminamos hacia la pasión y los bautismos de la Pascua, después de los exorcismos pronunciados sobre los catecúmenos. Cristo tomará posesión de las almas por él rescatadas. La lucha contra el diablo prosigue en nosotros después del bautismo. Antes de conocer a Cristo,
La humanidad muda y ciega era presa del demonio, pero abierta su luz, fija la mirada sobre el Salvador y emprende, fortalecida con su gracia, caminos nuevos lejos de las tinieblas del pecado. La tónica, pues, de esta tercera semana de Cuaresma, que da inicio con el domingo de hoy, es un trabajo de expulsión de los demonios. Hay demonios exteriores y demonios interiores. Hay un adagio, hay un axioma muy verdadero que dice: como es arriba, es abajo; como es adentro, es afuera. Al ser humano no se le acerca nada de fuera si primero no vibra dentro de su propio ser. Las fuerzas oscuras que se mueven alrededor de una persona son solamente el reflejo manifestado de sus estados interiores. Si el hombre está lleno de luz internamente, no tiene por qué reflejarse a su exterior nada que no sea luminoso. Quien está lleno de luz, todo lo ilumina afuera. Quien está lleno de oscuridad, la oscuridad se le refleja. La oscuridad se le manifiesta. Entonces, las expulsiones de los demonios que hizo Jesús a lo largo de todo el Evangelio tienen una causa profunda en el alma humana que le da entrada a estas fuerzas, primeramente por el pecado y la desobediencia a los preceptos de la ley, a los mandamientos de Dios, a las enseñanzas y doctrinas de santidad, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Hay muchos tipos de demonios. Cuando hay oscuridad dentro del alma humana, ¿cómo les puedo explicar? Ya de alguna manera lo he dicho en otras homilías. Llevamos adentro todos nosotros un principio divino. La luz que viene a todo hombre, la luz que hay en todo hombre que viene a este mundo. Una chispa del verbo divino. Una partícula de la luz divina que mora en lo más profundo de cada ser humano, que mora en lo más profundo y oculto de su alma, que los grandes santos han asentado dentro del corazón y dentro del cerebro. Esa es nuestro origen, el que nos da la vida, la existencia, el que permite que nosotros estemos aquí manifestándonos. Nuestra alma, creada por Dios, está enraizada verdaderamente en esa presencia divina. Pero a través del pecado original primero, y luego a través del pecado actual, cuando pecamos voluntariamente después de recibir el sacramento del bautismo y la confirmación, creamos una zona de oscuridad, una capa de oscuridad, una envoltura de oscuridad que no permite que la luz divina que mora dentro de nosotros ilumine de adentro hacia afuera nuestro ser. Eso es el pecado. Con el bautismo, con la confirmación, pero principalmente con el bautismo,
nos es borrado el pecado original y empieza a fluir la luz interna de la divina presencia de Dios, en especial a la manera de la segunda persona de la Trinidad Divina, que es el Hijo, Jesucristo en nosotros, el Espíritu Santo, empieza a iluminarnos de adentro hacia afuera. Pero como Adán y Eva cayeron, y nosotros con ellos, a través de una transgresión aceptada libremente y actuada voluntariamente, el pecado original, quedan en nosotros ciertos reductos que nosotros desde ese albedrío para elegir y desde esa voluntad para actuar, tenemos que quitar, tenemos que limpiar. Es aceptar libremente y voluntariamente el retorno a Dios, la conexión con Dios. Por eso dice ese adagio que en otras homilías les he entregado: la voluntad del hombre está herida, pero no destruida. La imagen de Dios está herida, pero no destruida en nosotros. Así es que a través de la elección o albedrío y de la voluntad, hemos de retornar a Dios. Hemos de actuar de tal manera que si ya tenemos la luz irradiando en todo su potencial después del bautismo, que no por nuestro acto voluntario de aceptación voluntaria nuevamente del pecado, volvamos a poner sobre esa luz divina dentro de nosotros capas y capas de oscuridad que nos separan de nuestra existencia exterior. Nuestra conciencia exterior está separada de esa presencia divina. El pecado significa no atinarle al blanco. El pecado también significa separación. Por eso la mayoría de los seres humanos no somos conscientes de quién habita dentro de nosotros, de quién es nuestra raíz y nuestra fuente de existencia, o sea, Dios. Y por eso, a través de los siglos, desde el principio de la Iglesia, quedaba confiada a través de la enseñanza apostólica y después los padres de la Iglesia y después de los obispos y los sacerdotes, que el cristiano bautizado sea enseñado desde niño para que no se le olvide lo que mora en él, para que no su conciencia se pierda con las cosas exteriores y se olvide de lo que mora en él. Estamos olvidados de quién vive en nosotros, estamos olvidados de quién nos habita. Cuando pecamos mortalmente, cuando transgredimos gravemente, la presencia divina dentro de nosotros queda envuelta por la oscuridad del pecado generado por nosotros. Y eso que era la gracia santificante, es decir, el fluir constante de Dios y su presencia desde nuestro interno hacia lo externo, tomando y llenando todo nuestro ser, dirigiendo nuestra voluntad y nuestro albedrío hacia el bien, queda esa luz, queda retenida, pulsando solamente, esperando como una gracia actual el momento en que la persona tome conciencia de su pecado, se convierta, vuelva hacia Dios su ser, es decir, vuelva hacia su interior su conciencia buscando a Dios y tome por elección de albedrío firmemente
el hacer nuevamente la voluntad de Dios, y al empezar a través del arrepentimiento, la confesión de los pecados, la penitencia, el cambio de vida, las acciones, la oración, los sacramentos, en fin, toda la riqueza espiritual que tiene la Santa Madre Iglesia, vamos a través de la absolución sacramental, a través del perdón de nuestros pecados que nuestro Señor Jesucristo, a quien se le ha dado el poder de juzgar, nos da a través del sacerdote debidamente ordenado, vuelve a destruirse, vuelve a desvanecerse esa oscuridad, y esa presencia de Dios que por el pecado solo pulsaba como una gracia actual, ya que Dios no puede abandonar al pecador aún en la hora de la muerte, esa gracia actual estará activa para que el ser humano, si quiere, desde su elección elegirla y desde su voluntad actuar y regresar a Dios, pueda volver a reconectarse con esa luz divina, presencia interior, y que ésta, después de absolución y mi perdón, que se nos conceda la misericordia, vuelva a transformarse en gracia santificante. En una persona que está en gracia, que está cada día más y más volviendo a sus pasos a Dios, enmendándose, procurando que si llega a caer, no se queda perseverando en su caída, sino se levanta y retorna con todo su ser, por libre elección y por actos de voluntad, de pensamientos, sentimientos y acciones y palabras, vuelves a Dios. Quien está en gracia de manera constante, esa luz infinita está fluyendo, empieza a inundar toda su vida la presencia de Dios en nosotros. En la medida que somos conscientes de Dios en nosotros, Dios cada día es más Dios en nosotros. En cuanto a su acción salvadora, y el que se olvida de Dios, el que desconoce a Dios en su interior, de una manera metafórica, Dios es cada vez menos Dios en él, porque no puede actuar, porque está envuelto en esas cortinas de oscuridad que hemos creado con el pecado. Entonces, estas fuerzas de oscuridad generadas por nosotros y admitidas por nosotros y establecidas por nosotros en nuestro interior, tienen la misma frecuencia que la oscuridad de afuera, de aquellos espíritus caídos, rebeldes hacia Dios. Y es el hombre, con la aceptación de su pecado, que permite que poco a poco su cuerpo, inclusive su cuerpo, Dios lo impida, pudiese convertirse en morada de estas fuerzas de oscuridad. En todos los casos, las desposesiones o las liberaciones o los exorcismos o las expulsiones realizadas por nuestro Señor Jesucristo a los posesos en su tiempo, en su misión en la tierra, fueron trabajos celestiales, acción de la gracia divina para limpiar a esas criaturas y expulsar la oscuridad que está adentro. Cada vez que permitimos en nuestra mente pensamientos fuera del orden divino, y sobre todo pensamientos que nos hacen originar emociones de baja frecuencia, de bajos sentimientos, y estas a su vez nos hacen hablar y actuar de manera equivocada y transgresoria hacia las leyes divinas, es oscuridad que nosotros generamos.
Y por la ley de atracción, lo semejante atrae lo semejante. Quien está lleno de luz, atrae la luz. Quien está lleno de oscuridad, atrae la oscuridad. Por eso nuestra misión principal en la tierra, que es conocer, amar, servir a Dios en esta tierra, para luego verle y gozarle en la otra, se alcanza solo a través de elegir hacerlo y de actuar, tratando de parecernos cada vez más, en cierta forma, a Dios, al modelo divino del Adán restaurado, del Adán redimido, del hombre salvado, que esa imagen el Padre Celestial nos las dio y nos las entregó en la persona segunda de su divina Trinidad, que es el Verbo encarnado, Jesús el Mesías, Jesucristo nuestro Señor. Nuestra misión en la tierra, pues, es parecernos cada vez más a Jesucristo nuestro Señor. Tener los mismos pensamientos que tuvo Cristo, dice San Pablo. Tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo, dice San Pablo. Y el hombre puede lograr esto a través de la renovación de su pensamiento, a través de instaurar en su mente pensamientos. ¿Podemos pensar como Cristo? Sí. Si logramos llegar a imitar a Jesucristo en pensar como Cristo, sentiremos como Cristo, hablaremos como Cristo y actuaremos como Cristo. Ya que por eso los padres de la iglesia enseñaron que Dios se hizo hombre para que los hombres se vuelvan Dios. No que se vuelvan dioses, sino que nosotros, como gota del océano infinito de luz, podamos volver a Él. Algo así como, vamos a poner un ejemplo, Jesús nos dice: en verdad os digo que sin mí nada podéis hacer. Yo soy la vida, y vosotros sois los sarmientos, las ramas. Todo sarmiento separado del tronco, toda rama separada del tronco, se seca. Hay una historia que les voy a platicar para ilustrar lo que estamos explicando y lo que estamos tratando de entender. Había un sabio, un hombre de Dios, un hombre de santidad, que había alcanzado ya el estado de unión con Dios. Y se dedicaba, su misión era enseñar a otros a encontrar a Dios en su interior, a través de la meditación, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de los sacramentos, a través de los actos de piedad, a través de las obras buenas, a través de la obediencia a Dios. Y se dedicaba a enseñar a sus hermanos cómo hacerlo. Y tenía muchos discípulos, pero hubo uno que después de muchos años de estar con él, dijo: bueno, pues yo puedo ya seguir mi camino solo y voy a irme del grupo. Aquel hombre se fue del grupo cuando todavía no había acabado su enseñanza. Y de pronto, después de muchos años, volvió completamente transformado en un hombre peor que aquel que era cuando conoció a este hombre espiritual, a este sabio espiritual, a este maestro espiritual. Y llegó y volvió con su maestro, y estaba el maestro solo encendiendo una fogata. Estaba atizando, moviendo los leños en una gran y gigantesca fogata que iluminaba a todos los alumnos que estaban a su alrededor en medio del bosque, escuchando su enseñanza.
Aquel otro llegó con la cola entre las patas, avergonzado, pero no se atrevió a hablarle al maestro, sino solo se le acercó. El maestro, para no lastimarlo, para no herirlo, porque venía totalmente herido por la vida, lleno de oscuridad nuevamente el muchacho, peor que cuando el muchacho lo había conocido a él, en peores circunstancias, le pidió que se acercara y entonces siguió atizando el fuego. Y de pronto el sabio saca un tronco con un gran pedazo de brasa ardiendo, lo saca de la hoguera y lo pone por fuera de la hoguera, a un lado, como a 1 metro. Y siguió atizando la leña y contemplaba a su alumno, que había llegado más oscuro que antes, muy oscurecido, confundido, derrotado por la vida, el pecado, el mundo, la carne, lo diabólico. Lo contemplaba solo con infinita misericordia. Poco a poco, el tronco, con aquella gigantesca brasa ardiente, se empezó a apagar. Empezó a apagarse, empezó a bajar la llama, luego ya quedó nada más la brasa, y poco a poco la brasa se empezó a apagar. Y cuando estaba casi a punto de apagarse la brasa ya, el maestro toma nuevamente el leño y lo introduce adentro de la hoguera, lo coloca en el centro de la hoguera. Inmediatamente aquel tronco y aquello que ya estaba casi hecho carbón vuelve a encenderse y se pone rojo y empieza a chisporrotear y vuelve a echar una llama. Y el discípulo entendió que así pasa cuando se separa uno de la fuente. Eso pasa cuando nos separamos de Jesucristo. Yo soy el tronco y ustedes son las ramas. Si la rama se separa del tronco, no produce fruto, se seca. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Sin mí nada podéis hacer. Así es que los actos de exorcismo de nuestro Señor Jesucristo son actos de tomar esos leños que están fuera de la hoguera, quizá ya oscuros, quizá que parece que no pueden prender porque están llenos de humedad. Y Jesús, al exorcizarlo, es como volver aquellas almas a la hoguera divina, y el fuego del amor de Dios, y el fuego de la gracia de Dios, y el fuego de la luz de Dios expulsa la humedad, similar, un símil, una semejanza de los demonios, para que ese ser vuelva a arder. Así es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no generar estas oscuridades. Y aquí es muy importante entender esto, porque aquí le dicen a Jesús, está largo el sermón, pero van a aprender mucho. Y así que hubo lanzado el demonio, habló el mudo, y se maravillaron las turbas. Mas algunos dijeron, por arte de Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Y otros, para tentarle, le pedían algún prodigio del cielo. Jesús, que veía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido en bandos quedará destruido, y caerá casa sobre casa. Si Satanás está también dividido contra sí mismo, ¿cómo subsistirá su reino? Pues decir que lanzo los demonios en virtud de Belcebú. Y si yo lanzo los demonios por virtud de Belcebú, vuestros hijos por virtud de quien los lanzan, ¿cuánta gente, en lugar de acercarse a la verdadera fuente de pureza y de luz que puede expulsar de nuestra vida lo mundano, lo demoníaco, lo carnal,
andan buscando en esta tierra gentes que los liberen a través de otros medios, que les hagan limpias, que les recen oraciones, que los enseñen a prenderles velitas a los ángeles, con cuarzos, con técnicas, con métodos, donde se ve actualmente cantidad de gente, el hervidero de gente, buscando solución para sus problemas de esta vida, en toda esta gran comunidad de servidores de Satanás, que dizque lanzan al demonio por virtud de Belcebú, como los santeros, como los devotos de la Santa Muerte. Pobre gente ignorante, pobrecitos hermanos llenos de tontera, porque no se dan cuenta que ninguna de esas cosas, aunque de momento parecen solucionarse, aunque de momento parece que se les acabó la brujería, aunque de momento parece que se les resolvió la situación y andan por ahí trayendo cosas colgadas, que usan amuletos, talismanes, pero que no se autoobservan y no se dan cuenta que desde el punto de vista de su desarrollo personal hacia Dios, de su crecimiento personal hacia Dios, no hay un camino, ¿sí? Siguen el camino de siempre. Incluso a veces en la iglesia, en estos movimientos que les llaman carismáticos, en estos movimientos semimágicos dentro de la iglesia moderna, se les hacen oraciones de liberación, se les hacen oraciones, pero si no hay un verdadero entendimiento de volver a la fuente de la luz, si el alma pecadora, si el pecador que es un leño fuera de la hoguera no entiende que la única manera de que la luz permanezca ardiendo en ellos es que se sumerjan en la hoguera infinita de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, de la oración, de la penitencia, de los sacrificios, del cambio de vida, o indudablemente, pues solamente son el remedio y el trapito, y agárrale aquí tantito y tómate este mejoralito que te va a quitar el dolor de cabeza. Y ahí están las gentes yendo a tomar sus mejorales y sus aspirinas con el curandero, con el que les lee la baraja, con el que les receta hierbas, pero no te lleva nada de eso a Dios. Ojalá y que toda la gente que hace todos esos mugreros se convirtieran a Dios, se confesaran, rezaran el Santo Rosario, comulgaran con devoción, escucharan misa todos los domingos y cumplieran con los mandamientos de la ley de Dios, pero no lo hacen. Por sus frutos se conoce el árbol. Por eso les dice Jesús aquí a los que dicen que ha sacado el demonio del mudo por virtud de Belcebú: si yo que soy Dios, si yo que soy el fuego divino, y si yo lanzo los demonios por virtud de Belcebú, como diceis vosotros, vuestros hijos por virtud de quién los lanzan. Toda esa gente que se dice iluminada, iniciada, rayada en la santería y en el curanderismo y en todas esas cosas, ¿por virtud de quién los lanzan? Si las liberaciones, si todo ese tipo de cosas no lleva a la persona a un cambio de vida, a un arrepentimiento, a volver hacia Dios, a sumergirse en el fuego de la caridad de Dios a través del arrepentimiento, de la penitencia, del cambio de vida, están en cosas que no son más que satánicas. Por eso dice aquí Jesús: el que no está conmigo está contra mí.
Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en este sentido tenemos inclusive que tener mucho cuidado dentro de la Iglesia Católica, porque también a veces el sacerdocio actual en algunos lugares, no digo que en todos, porque aún en lo moderno hay sacerdotes que tratan de predicar la verdad dentro de lo que les es posible, pero ¿cuántos santuarios la gente va solo por el beneficio del milagro? Ahí van en muchas de las romerías que vienen en la Basílica de Guadalupe. Muchas de las romerías que van a San Juan de los Lagos, o a Juquila, o al Señor de los Milagros, o a Santo Toribio, o a la Virgen de Talpa. O aquí en México hay con San Judas Tadeo, ¿no? Que hasta traen por ahí los collarcitos de San Judas Tadeo, imitando a los santeros, que atrás de las imágenes de esos santos se ocultan fuerzas demoníacas. Y claro, pues como los peregrinos dejan suficiente lana en los santuarios, muchas veces el sacerdocio se queda callado. No en todos los lugares es así, pero creo que esta sería un adoctrinamiento insistente y constante, porque mucha gente va, y yo conocí hace muchos años un señor por allá de un rancho que se llama Nápoles, en el estado de Guanajuato, le decían el Morado, y él me decía: no, padre, yo nada más le rezo 3 Padres Nuestros y 3 Aves Marías a la Virgencita de San Juan, y me concede cualquier vieja que quiero. Y tenía hijos regados por donde quiera. ¿Cuántas gentes, como dice Jesús, muchos en aquel día llegarán a mi presencia diciendo: Señor, ¿no curamos en tu nombre? Señor, ¿no sacamos demonios en tu nombre? Señor, ¿no resucitamos muertos en tu nombre? Y Jesús dice: y yo les contestaré: apártense de mí, obradores de maldad. Apártense de mí, obradores de maldad. Fíjense, nadie puede venir al Padre, dice Jesús, si no es por mí. Y nadie viene a mí, dice Jesús, si el Padre no lo envía hacia mí. Y a los que mi Padre envía es a los que yo llevo al Padre. Porque para llegar a mi Padre yo soy el camino. Porque para conocer la verdad de mi Padre yo soy la verdad. Porque para vivir la vida de mi Padre Celestial yo soy la vida. ¿Sí? Por eso dice aquí Jesús el día de hoy: el que no está conmigo está contra mí. O estás contra Jesús, o estás con Jesús, o estás contra Jesús. Un ejemplo, en estos tiempos, allá en la Nueva Jerusalén, Michoacán, los sacerdotes que tienen a cargo el santuario de la Virgen, que están pisoteando la doctrina cristiana, exigen como dogma de fe inventado por ellos, que dice la Virgen Santísima, que dice el Padre Celestial, que porque las almas de los muertos que le hablan a la vidente y que le hablaban al papá, que no son más que demonios, que dice el Padre Celestial que los que no crean en los videntes no se salvan, que los que no crean en los videntes se van a ir al infierno, que los que no crean en los videntes se van a condenar, que los que no crean en los videntes, de todos los que ha habido en la Nueva Jerusalén, no creen en la Virgen. Blasfemos, blasfemos, que ponen en los labios de la Santísima Virgen palabras de demonios. La Iglesia Católica ha dicho siempre que no es de fe divina creer en las apariciones marianas, cuales éstas sean,
inclusive aunque estén aprobadas por la iglesia. Es de fe humana, no de fe divina. Y hay de aquellos sacerdotes que inventan doctrinas falsas, hay de aquellos sacerdotes que inventan doctrinas nuevas, añadiendo al depósito de la fe añadiduras demoníacas. ¿Sí? O sea, que estos demonios que hablan en la Nueva Jerusalén y los falsos videntes de la Nueva Jerusalén son más importantes que Jesucristo para llegar al cielo. O sea, Jesucristo ya no es el camino para llegar a Dios. Ahora son estos falsos profetas, estos falsos videntes, a estos que les hablan los demonios y que son desgraciadamente instaurados por el clero que vive ahí, como doctrinas y como dogmas de fe. Se llenan la boca de decir que los que no crean en los videntes y en todos los videntes que ha habido, se van a condenar. Doctrinas falsas, doctrinas demoníacas. Si un ángel viene del cielo, lo dice San Pablo, si un ángel o uno de nosotros, porque ya San Pablo preveía que podía haber inclusive obispos, sacerdotes, que enseñaran estos tipos de doctrinas demoníacas, falsas, mentirosas, engañosas. Si un ángel del cielo o uno de nosotros viniera y les enseñara una doctrina diferente, sea maldito, sea excomulgado. Me maravillo, dice San Pablo, de que tan pronto os hayáis apartado del Evangelio de Cristo, de aquel que os salvó con su sangre, para pasaros a otro Evangelio. Pero no es que haya otro Evangelio, es que hay muchos de vosotros, entre vosotros, que han inventado evangelios falsos para pervertiros. Por eso dice San Pablo, si un ángel o uno de nosotros viniera y os enseñara una doctrina diferente, sea maldito. Aquí el único camino es Jesucristo. Y tenemos que tener cuidado inclusive de no hacer de los santuarios minas de dinero para el clero y no estar adoctrinando al pueblo con la verdad. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama, desperdicia. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares áridos buscando reposo, y no hallándolo se dice, volveré a mi casa de donde salí. Y tornando a ella la encuentra barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando en ella moran allí. Y así el estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Sí? Cuando hemos arrojado al demonio, cuando hemos arrojado el mal de nuestras vidas, cuando hemos renunciado al demonio, a Satanás, al mundo y a la carne y al pecado para que éste no nos esclavice, que son las renuncias que hicimos en el bautismo y que estamos comprometidos a cumplir toda la vida, a través de obedecer los mandamientos de Dios y ser fieles a lo que creemos que es lo que está en el credo, la doctrina de la iglesia, no en añadiduras, no en falsos videntes, no en falsos mensajes, no en poner en labios de la Santísima Virgen palabras blasfemas de demonios. Qué tristeza que hasta muchos sacerdotes así lo hacen. No, señores. Cuando nos hemos arrepentido y hemos limpiado, no basta solamente con arrepentirse y con vaciarse del mal. Hay que vaciarse del mal, hay que expulsar de nosotros el demonio, el mundo y la carne, y luego llenarnos de Dios, que nuestra alma no quede nada más barrida
y limpia y adornada, sino que metamos dentro de ella a Dios, sino que llenemos nuestro ser con Dios. Y esto se logra a través de confesión frecuente, oración frecuente, estudio y lectura frecuente de la Sagrada Escritura para saber lo que tenemos que hacer, y recepción constante de sacramentos, misa y sacramentos, sobre todo la Sagrada Comunión, visitas al Santísimo. Pero tristemente en la Nueva Jerusalén les tienen prohibido leer la Biblia. Algunos tienen Biblia pero ni la leen. A los que dizque les han permitido la Biblia porque tienen criterio. Ay del sacerdote que prohíba leer la Sagrada Escritura. Que la prohíben que porque no la saben interpretar, pues que se pongan a trabajar y que se pongan a enseñar la interpretación verdadera de la Sagrada Escritura al pueblo cristiano. No que manden catequistas o gente que no tiene ese conocimiento. Que el sacerdote, en lugar de estar allá aplastado nomás recibiendo dinero en la oficina de la parroquia, nos dediquemos a enseñar al pueblo, nos dediquemos a hablarle al pueblo, a enseñarle la palabra de Dios directamente nosotros, que para eso nos ordenamos. ¿Sí? Entonces, cuando alguien se ha limpiado, se ha purificado del maligno, pero no ha trabajado para llenar, si sacó los malos pensamientos, ahora que llene su mente de buenos pensamientos. Si ha expulsado de su corazón los sentimientos negativos, que llene ahora su corazón de sentimientos positivos. Si ha quitado de su boca palabras malévolas, ahora que se llene su boca de palabras sagradas de bendición, de bondad y de amor. Si ha arrojado de sí las malas acciones, ahora que llene su vida de buenas acciones. ¿Por qué? Porque los diablos que le fueron sacados o que expulsó él con su arrepentimiento y con la gracia de Dios, porque nada se puede hacer sin la gracia de Dios, andan los demonios por allá buscando a ver a dónde se meten, buscando una casa para vivir y no hallándola regresan. Y dicen, este se arrepintió, este se confesó, pero no está cambiando de vida. Ay, nomás está en una tibieza. Ay, nomás va a misa por costumbre. Ay, nomás reza por costumbre. Pero no lee la Escritura, no se adoctrina, no se prepara, no trata de superarse, no trata de llenarse de Dios, no trata de asemejarse a Jesucristo. Y va ese diablo y trae otras 7 fuerzas negativas peores que él y se le meten. Por eso tenemos que pedir a Dios su gracia infinita, su bendición infinita, porque, amados hermanos, el que de santo resbala, hasta demonio no para. Hasta demonio no para. Vean ustedes el Evangelio. ¡Ay! ¡Qué miedo da entrar a las profundidades del Evangelio!, ¿verdad? Produce mucho miedo sumergirse en las profundidades del Evangelio. Porque las profundidades del Evangelio, que es pura luz, va a descubrir las profundidades de nuestras propias oscuridades en la mente, en el corazón, en las palabras y en las obras. La epístola es de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo del 1 al 9, y dice así: hermanos, sed imitadores de Dios. ¿Cómo ven? Por eso los santos padres decían, Dios se hizo hombre para que los hombres se vuelvan Dios. Y no estoy hablando de panteísmo ni de que somos dioses a la manera en que lo manejan muchos grupos esotéricos y ese tipo de cosas. Sed imitadores de Dios como hijos muy amados. De tal palo, tal astilla, la de en medio más amarilla. ¿Sí? ¿Quieres saber cómo es una familia? ¿Quieres saber cómo es un matrimonio?
Nomás mira a los hijos cómo son. Nomás dale una miradita a los muchachos y a las muchachas y ya sabrás de qué tronco vienen, qué mañas traen, qué costumbres tienen, qué maneras de ser hay en ellos. De tal palo, tal astilla, la de en medio más amarillas. Hijo de tigres rayaditos. Así son las cosas. Como nos enseñaban en la escuela ya en el método onomatopéyico para aprender a leer y escribir. El niño cangrejo, por decirlo así, el bebé cangrejo le dice a la mamá, al niño cangrejo, a ver, mijo, no camine chueco, ¿cómo es que camina chueco de lado? Y le dice el hijo a la mamá cangrejo, mamá, pero si tú caminas igual, o tú caminas peor, hasta te trastabilleas. De tal palo, tal astilla, la de en medio más amarilla. Por eso San Pablo, en esta carta a los Efesios, hoy nos dice, sed imitadores de Dios como hijos muy amados. Que verdaderamente nuestra manera de pensar, sentir, hablar y actuar sea conforme a quien es nuestro Padre. Si nuestro Padre es Dios, tenemos que imitar a Dios, pues Él es nuestro Padre. Ya Jesús les había dicho a los fariseos, ustedes no son de Dios, por eso no escuchan mis palabras. Ustedes son hijos del diablo, porque hablan como el diablo, piensan como el diablo, actúan como el diablo, sienten como el diablo. Hermanos, sed imitadores de Dios como hijos muy amados. Vivid en el amor como Cristo nos amó. Tenemos que amar como Cristo nos amó. Para poder amar como Cristo nos amó, tenemos que tratar de pensar como Cristo, Jesús, nuestro Señor, piensa. De sentir como nuestro Señor Jesucristo piensa. De hablar y de actuar lo más que podamos como nuestro Señor Jesucristo piensa. Lo está diciendo San Pablo. Vivid en el amor como Cristo nos amó y se ofreció a sí mismo a Dios por nosotros en oblación y hostia, dolor suavísimo. Si somos hijos de Dios y nos comportamos como hijos de Dios, imitando a nuestro Padre Dios, debemos de ofrecernos a nuestro Padre Dios. Así como Jesús se ofreció por nosotros, nosotros debemos de ofrecernos a Dios como hostias puras por nuestros hermanos, empezando por nuestras familias. Por tanto, la fornicación y toda clase de impureza o avaricia ni se nombre entre vosotros. Amados hermanos, aquí hay un secreto. Amados hermanos, vamos a descodificar este versículo. Al diablo siempre se le representa con dos cuernos. Los cuernos representan la doble conciencia, el doble pensamiento, la doble palabra, el albur, el doble sentido. Pero también representan los cuernos de Satán, lujuria y dinero, lujuria y avaricia. Los dos grandes pecados que el demonio trata de meter en nosotros. Por lo tanto, la fornicación y toda clase de impureza, que es la lujuria, los pecados de la carne, con todas esas nuevas variedades de pecados que ya están aprobadas por muchas naciones. Las naciones ya tienen una lista que les entregó la ONU y estos grupos, con más de 40 formas diferentes de sexualidad, aberrante, abominable, pecaminosa. Y le dicen a los gobiernos, mira, con 3 de estas que apruebes y te damos dinero. Hay países donde la pederastía ya está aprobada. Por no hablar de tantas cosas.
Pero aquí dice San Pablo, fíjense lo que dice San Pablo. Por tanto, la fornicación y toda clase de impureza, o avaricia, o toda clase de avaricia, que son los cuernos de Satán, se los acabo de descifrar, ni se nombre entre vosotros, ni se nombre, no debe de existir en los hijos de Dios, ni siquiera se nombre, mucho menos que se piense, que se sienta, que se hable o que se haga. Cual conviene a los santos. Los hijos de Dios, si Dios es santo, los hijos de Dios tenemos que ser santos. Esa es nuestra aspiración, esa es nuestra vocación. Como dice San Pablo, para que cumpláis cuál sea la voluntad de Dios, vuestra santificación. Ya lo dijo el Eterno al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Sed santos porque yo, el Eterno, vuestro Dios, soy santo. Y ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Jesús el Mesías, Jesús nuestro Redentor, Jesús nuestro Redentor, Jesús nuestro Redentor está diciendo, sean perfectos, no como yo, ni siquiera dice que seamos perfectos como Él. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hay gente que dice, ah, no, pues la Virgen, porque la Virgen, porque tiene una gracia especial. Ah, no, pues San José, porque era San José, lo escogieron. Si decimos que no podemos ser perfectos como el Padre Celestial, entonces estamos diciendo que Jesús es mentiroso. Y Jesús no es mentiroso. Jesús les dijo a los fariseos, yo os digo la verdad, no soy como vosotros que sois hijos del diablo, porque vosotros seguís al diablo que desde un principio fue criminal, asesino y mentiroso. Por lo tanto, la fornicación y toda clase de impureza o avaricia ni se nombre entre vosotros, cual conviene a los santos, ni palabras torpes y necias, ni truanerías, ni bufonadas, lo cual desdice, sino antes bien acciones de gracias, porque habéis de saber y entender que ningún fornicario o impúdico o avaro, lo cual viene a ser idolatría. ¿Por qué? Porque ahora se adora el sexo, ahora se adora la carne, ahora se adoran los cuerpos. Los hombres se adoran los unos a los otros por sus vestiduras, por sus arreglos corporales, por sus carnes, por su dinero, por sus joyas, por su avaricia. Porque habéis de saber y entender que ningún fornicario o impúdico o avaro, lo cual viene a ser una idolatría, será heredero del reino de Cristo y Dios. Ninguno, palabra de Dios, ninguno, palabra de Dios. Que no les engañen con las falsas bendiciones ordenadas por Francisco en Roma para todas esas cosas que son abominables a los ojos de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, pues por tales cosas vino la ira de Dios sobre los incrédulos. No queráis por tanto tener parte con ellos. El que con lobos anda, aullar se enseña. Dime con quién te juntas y te diré qué mañas tienes. No queráis, por tanto, tener parte con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Sois luz en el Señor. Y en Dios, que es la luz, no hay pringa de oscuridad cual ninguna. Ni siquiera una insinuación de oscuridad, de pecado. No hay.
porque en otro tiempo erais tinieblas del pecado, obviamente, de ignorancia, obviamente, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, dar, impartir, en toda justicia, hacer lo que es correcto a los ojos de Dios, y en toda verdad, pues la verdad es Dios. Y en la última parte del Evangelio, ya para terminar, dice que estaba hablando Jesús sobre esto de los demonios y sobre esto, que así hablaba cuando una mujer de en medio del pueblo levantó la voz y exclamó: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y él dijo, Jesús dijo: bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la practican. ¿Por qué? Porque María Santísima, obviamente, creada, su alma y concebida inmaculada, sin pecado y siempre virgen y verdadera Madre de Dios, virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, y verdadera Madre de Dios. Esa fue la elección de Dios, pero era un ser humano como nosotros. Jesús es el Verbo encarnado, pero nuestra Madre Santísima era un alma, es un alma humana como nosotros. También Jesús tiene un alma humana, el Verbo encarnado, tomó un alma humana. Pero María, desde su capacidad de elección o su libre albedrío, y desde su capacidad de voluntad, que fue muy grande la voluntad que la Virgen desarrolló, ella decidió desde niña vivir para Dios, obedecer a Dios, servir a Dios, vaciarse totalmente de sí misma para servir a Dios. Esto no es fácil de entender. Para llegar al grado de vaciamiento que llegó nuestra Madre Santísima, la bienaventurada Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, no es tan fácil. Para llegar al nivel de anulamiento al que llegó nuestra Madre Santísima, no es tan fácil. Para llegar al nivel de nada, hasta hacerse la esclava del Señor, no es tan fácil. Porque no se hizo nada más, no se hizo nada más la hija del Señor, ni se hizo tampoco la sierva del Señor, se hizo la esclava del Señor. Porque una cosa es ser esclavo y otra cosa es ser siervo. Se hizo, ella se anuló totalmente, pero lo hizo desde su albedrío y desde su voluntad. Y en ese sentido, amados hermanos, no hay una sola alma que venga a esta tierra que no traiga implícita en ella la presencia de Dios y con ella la gracia suficiente para anularse. O sea, no todos, ninguno puede ser la madre de Jesucristo, la madre del Verbo. Pero todos podemos alcanzar la perfección espiritual al grado de asemejarnos a Jesucristo. Esto es palabra de Dios. Por eso es por lo que obviamente aquella mujer, al escuchar a Cristo hablar tan hermoso y con tanta sabiduría, levantó la voz y exclamó: bienaventurado o dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y él dijo: bienaventurados o dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la practican. Porque a nadie le está negado alcanzar alta santidad si quiere ser santo.
Dios quiere, ¿cuál sea la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Dios quiere que seamos santos. Y a través de los que escuchan la palabra de Dios y la practican, podemos alcanzar esa santidad. Que nuestra Madre Santísima, que supo de esas luchas y supo de esa entrega, eleve su plegaria ante su Hijo para que nos sea alcanzado por el Hijo directamente del Padre la gracia infinita de poder transformarnos, de poder decir en cada instante y en cada momento, como cuando en el bautismo nos preguntaron: renuncia a Satanás, renuncias a Satanás, renuncio, renuncias a sus obras, renuncio, renuncias a todas sus seducciones, renuncio, renuncias al pecado para que esto no te esclavice, renuncio. Y así nos sea alcanzada la gracia de la santidad. Tenemos albedrío para elegir y tenemos voluntad para actuar. Pero, ¿queremos? Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.